Teoría de la literatura y materialismo filosófico. Aristóteles es el único filósofo que en 25 siglos ha construido una teoría de la literatura sistemática. Algo así es un hecho insólito. Esta teoría literaria está contenida en su libro de poética dedicado a la tragedia. El dedicado a la comedia parece haberse perdido. Aristóteles, en su poética, da a luz el texto fundador de la teoría de la literatura, entonces considerada como ciencia que estudia conceptualmente el arte que imita mediante el lenguaje, a partir de una tecne o saber hacer literario, a través de una serie de proposiciones derivadas de principios y orientada a hacer inteligibles conceptos específicos de las formas y materiales literarios. Ningún otro filósofo, durante 25 siglos, al menos hasta el momento de escribir hoy, 3 de diciembre de 2017, estas líneas, ha vuelto a construir desde una filosofía una teoría de la literatura, es decir, un sistema conceptual o científico de interpretación de las formas y materiales literarios. Muchos filósofos, tanto en sus escritos diversos o ensayos como en sus obras sistemáticas, se han referido a la literatura, pero no han construido una teoría de la literatura, ni mucho menos de forma sistemática. En múltiples casos, ni siquiera lo han pretendido. Y digámoslo abiertamente, no habrían podido hacerlo. ¿Por qué? Pues porque su filosofía no daba para ello. No todas las filosofías son lo suficientemente potentes como para vérselas con la literatura. Lo he dicho muchas veces, la literatura es el talón de Aquiles de los filósofos. Platón la desterró del Estado. Agustín de Hipona practicaba la bibliomancia. Tomás de Aquino tiene como mayor logro haber construido una filosofía que hizo posible la Divina Comedia de Dante, y no puede imputársele a este santo padre de la Iglesia otro mérito por lo que a la literatura se refiere. El racionalismo de Spinoza evitó toda relación posible con la literatura, a la que reemplazó por la ecdótica y filología bíblicas. Kant no supo darle valor alguno al hecho literario y diagnosticó su gratuidad absoluta e ideal en el conjunto acrítico de las artes. Hegel no pasó de plantear una estética ebriamente luterana que en la literatura se limitó apenas a los géneros literarios, confirmando una ordenación porfiriana, idealista y romántica, hoy insalvable desde cualquier punto de vista. Marx y Engels pasaron por la literatura de puntillas. Nietzsche habló de todo, pero no dijo nada teóricamente relevante para la literatura. Bergson se confinó a escribir sobre la risa, incapaz de abordar la literatura más allá de lo cómico. Freud cogió la literatura por los genitales, me refiero a la literatura, pero nunca supo exactamente qué hacer con ella. Ortega fue una suerte de Montaigne empequeñecido por la literatura en general y por el Quijote muy en particular. La mayor parte de los filósofos, es inevitable reconocerlo, no ha sido más que una corte de marionetas en manos de la literatura, que ha supuesto para ellos una de las mayores trampas con las que jamás imaginaron encontrarse. De hecho, casi todos los filósofos que han intentado teorizar sobre la literatura han fracasado sordamente, también sórdidamente. Algunas excepciones han simulado ocasionales aciertos, y se han quedado en la redacción de uno, acaso dos, libros en los que se exponen ideas más que conceptos sobre lo que es la literatura, Sartre, la sociología de la novela, Lukács, la presunta invención de una forma de hacer teatro, Brecht, la fenomenología de la poesía de un Hölderlin, Heidegger, la psicología de la literatura, Bachelard, etc. En la mayor parte de los casos, sus aportaciones han quedado completamente disueltas en una suerte de crítica literaria más o menos fértil, académica o comercialmente hablando. Desde antes de Aristóteles, Platón, quien comprendió muy bien qué era la literatura de su tiempo y, sobre todo, las escasas competencias del ser humano para entenderla correctamente, repito, las escasas competencias del ser humano para entender correctamente la literatura, resolvió el problema derogando la literatura misma, o acaso de forma puntual, reduciéndola a lo que hemos denominado literatura programática o imperativa. Y como se ha dicho desde Aristóteles y durante 25 siglos, ningún filósofo ha podido construir, ni ha sabido hacerlo, una teoría de la literatura. Subrayo que el marxismo, en todas sus variantes, lo intentó, no porque le interesara la literatura, sino porque estaba obsesionado por intervenirla y controlarla, como también anteriormente lo habían estado los patriarcas de la Iglesia, los moralistas de todos los tiempos, y hoy, sin ir más lejos, los inquisidores ideológicos de lo políticamente correcto. En su caso, el marxismo diseñó ante todo modelos de intervencionismo literario y de recepción interpretativa. Su objetivo no era la literatura, sino el dominio de su transducción y la elaboración de formas objetivas de recepción y de estética.
Sus resultados fueron siempre incompletos, ablativos e infértiles. La fenomenología redujo la interpretación literaria a psicologismo, a mitología y a posmodernidad. La filosofía analítica convivió con una suerte de teoreticismo que jibarizó el hecho literario y lo diseccionó hasta dejarlo en pura palabrería, en retórica muerta, en formalismo necrótico. Sin embargo, en toda esta trayectoria histórica de algo más de 25 siglos ha surgido una excepción, Gustavo Bueno y el materialismo filosófico. Esta es una cita inesquivable. Es innegable y manifiesto que el materialismo filosófico construido por Gustavo Bueno nunca situó a la literatura entre sus objetivos más inmediatos. Bueno se ocupó muy puntualmente de la interpretación de algún autor y de alguna obra literaria, y lo hizo siempre con una pericia admirable y decisiva. Pero Gustavo Bueno era un filósofo, no un teórico de la literatura, y construyó una filosofía que es el materialismo filosófico, pero no una teoría de la literatura. Es manifiesto que Bueno, en sus relaciones con la literatura, ejerció como crítico literario, pero no como teórico. Ni lo pretendió, ni le interesó. Ese testigo, con o sin permiso de unos u otros, lo hemos recogido en nuestra crítica de la razón literaria. Resulta innegable que de su sistema de pensamiento, el materialismo filosófico, puede extraerse una teoría de la literatura global, sistemática y científica. Los resultados de esta teoría de la literatura, basada en el materialismo filosófico, los hemos expuesto en la obra titulada Crítica de la razón literaria, el materialismo filosófico como teoría crítica y dialéctica de la literatura, publicada en Vigo por Editorial Academia del Hispanismo en 2017 en 3 volúmenes de 3.316 páginas. Se esté de acuerdo o no con los resultados a los que hemos llegado, algo por otro lado totalmente irrelevante, a mí me importa un bledo que se esté o no de acuerdo con lo que escribo y hago, del materialismo filosófico puede hablarse hoy como una teoría de la literatura gracias a la crítica de la razón literaria. Incluso podríamos decir que de no ser por la crítica de la razón literaria, el materialismo filosófico de Bueno no sería en sí mismo, es decir, tal como el propio Bueno lo compuso y elaboró, y sin las debidas explicaciones, proyecciones y transformaciones a las que puntualmente lo hemos sometido respecto a las formas y materiales literarios, no sería, digo, un instrumento servible, competente o simplemente apto para la interpretación de la literatura. Quienes discuten las compatibilidades de la crítica de la razón literaria con el materialismo filosófico de Bueno, allí donde estas posibles diferencias y alteraciones se manifiestan, deben asumirlas como lo que son, inevitables, necesarias y útiles en el campo de la teoría de la literatura, aunque a ellos les parezcan evitables, innecesarias o inútiles o simplemente erradas desde un punto de vista inmanente o émic dentro del materialismo filosófico. La crítica de la razón literaria no se ha escrito para que su autor manifieste o exhiba sus compatibilidades con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, sino para demostrar, entre otras cosas, que la literatura es, como advirtió el propio Bueno, una materia que puede y debe analizarse mediante conceptos, es decir, para demostrar que la literatura es inteligible. Por encima de las alianzas entre teoría de la literatura y materialismo filosófico está la intelección de lo que la literatura es, porque la crítica de la razón literaria es incompatible con aquellos aspectos del materialismo filosófico que son incompatibles con la literatura. Y lo son allí donde puntualmente tales aspectos se manifiestan, esto es, no tanto en la obra de Bueno, cuanto sí en las interpretaciones que algunos de sus preceptistas, quienes actúan, en muchos casos, como un escalíllero renacentista que pretende subyugar como propia la poética de Aristóteles. La crítica de la razón literaria no es una preceptiva, sino una poética. Solo quien sabe de teoría de la literatura puede comprender esta última afirmación. Afirmar que la crítica de la razón literaria es incompatible con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, entendido este último como una preceptiva filosófica, exige tener en cuenta algo no menos importante y decisivo, que el materialismo filosófico como preceptiva, y subrayo como preceptiva, es incompatible con la literatura. Y por supuesto, con las tesis que plantea una obra abierta, crítica y dialéctica como es la crítica de la razón literaria. Si el adversario se envanece por declararse a 300 metros de nosotros, que no olvide que precisamente por eso mismo nosotros estamos a 300 metros de él. Creer en la interpretación preceptiva de un sistema de pensamiento e imponer esa creencia como tal por encima de la ontología de la literatura equivale a ignorar la realidad, la filosofía, la literatura, la teoría de la literatura y por supuesto también el propio materialismo filosófico. Y por supuesto equivale a ignorar y por completo lo que es una obra como la crítica de la razón literaria.